Bueno, acá tenemos ya el circuito funcionando nuevamente. Voy a poner la simulación. Ok, aquí está el terminal. Aquí básicamente lo que hace es pues mandar los datos de temperatura, humedad y presión. Los envía a un puerto serial, solo que esta vez con un formato determinado. Este formato está definido para que se envíe al ESP8266 y que éste haga el envío de datos por internet hacia TeamSpeak. Aquí ya estamos viendo que los datos son enviados en un formato definido. Voy a pausar acá para verlo con más detalle. Entonces, inicialmente él arranca definiendo pues el servidor Wi-Fi que tengo acá y la contraseña, ¿sí? Y luego le dice, mira, vamos a conectarnos a esta IP, que es la IP de TeamSpeak, al puerto 80, y a partir de ahí empieza a enviar los datos, uno por uno. Si se dan cuenta, él usa algo que se llama comandos AT. Los comandos AT los van a ver en cualquier sistema de comunicaciones. Por ejemplo, para conectarnos con un celular, para conectarnos con un módem, se usan comandos AT y son muy específicos. En este caso, mediante los comandos AT, mira, AT más un comando, define cada una de las funciones que debe establecer. En este caso, eh, conectarse al servidor Wi-Fi, enviar aquí, por ejemplo, aquí tiene que declarar el número de caracteres que va a enviar. Aquí se conecta al API Key de TeamSpeak mediante la llave que tuvieron que haber obtenido de allá. Y constantemente envía cada uno de los campos. Entonces dice campo 1, field 1, field 2 y field 3. El field 1 se definió como la humedad, entonces envía aquí 81. Aquí no se alcanza a ver, vamos a verlo un poco mejor. Está en 81, entonces manda humedad, el field 1, 81. El field 2 viene a ser la temperatura, entonces lo mismo, le envía el comando y en este caso envía 40, field 2, 40. El field 3 lo manda ya el sensor de presión, aquí está en hectopascales, entonces él envía este valor y lo manda por el field 3 y constantemente lo hace. Entonces, si la simulación continúa, entonces él manda cada uno de los datos. Si yo, por ejemplo, cambio acá la humedad, la estoy disminuyendo, entonces vamos a ver que la humedad, aquí la bajé a 75. En la próxima ronda, vamos a ver que él tiene que bajar acá. Entonces, esperemos, aquí está 75. Y él así manda los datos, uno tras otro. Eso básicamente. Vamos a detener aquí. Vamos a ver el programa. Este es el programa en Arduino. De hecho es curioso, está hecho para Arduino, sin embargo los datos son enviados al ESP8266, que es una plaquita chiquita, ustedes deben conocerla. Bueno, básicamente, pues inicia definiendo los includes, todas las librerías que son necesarias para él, tanto de los sensores acá, como para enviar y comunicarse con el ESP8266. Define cuál va a ser la IP, esto no cambia, esta es la IP de TeamSpeak, define la IP. Y aquí sí deben cambiar ustedes la llave, esta es la llave del API Key, el API Key. Entonces, cuando ustedes creen su cuenta y definan el canal en TeamSpeak, deben pedirle cuál va a ser la llave de escritura. Y esta es la que ustedes deben colocar acá. Aparte, por un lado, él debe estar mandando aquí la conexión hacia su router Wi-Fi.
Entonces deben cambiarle el nombre del router, deben ponerle aquí la contraseña del router para conectarse con su router Wi-Fi. Entonces esos también deben cambiarlo. Entonces, volvamos. Aquí están las definiciones. Bueno, esto ya corresponde al sensor de presión. ¿Qué más tenemos por acá? Nuevamente, esto ya corresponde con el sensor de presión y las variables que vamos a usar están definidas acá arriba. Yo estoy acá dividiendo cada sección por una línea. Entonces aquí arranca con el bloque de setup, que eso es clásico de Arduino. Y aquí también por una línea pueden ver el de loop. Adicionalmente se colocaron funciones para la comunicación serial. Un método que se llama update data, que con ese enviamos los datos hacia ThinkSpeak por el puerto serial. Y una función auxiliar que es usada por este mismo método. Bueno, continuemos. Entonces, en el ciclo, acá en el método setup, configuro el puerto serial. Realmente son dos puertos seriales, uno para que nosotros veamos y otro el que se comunica con el ESP, que es este de acá. Inicializa el sensor de presión, aquí es necesario. Down delay, bueno, da un aviso acá, espera un segundo, y aquí define los comandos. Entonces aquí inicia la conexión, esto solo se hace una sola vez. Entonces mediante comandos AT hace las diferentes operaciones con el ESP. Aquí hace un reseteo, aquí define el modo estación, o sea, lo que significa todo esto se obtuvo de internet. Acá ya define la conexión con el router Wi-Fi y eso lo hace al inicio. Ahora, ya dentro del ciclo, en el loop, entonces lee el sensor de HT que mide la temperatura y la humedad y envía cada uno de los parámetros. Envía la humedad, entonces lee el valor de humedad, define cuál va a ser el campo, aquí es el field 1 para humedad, y con el método updateData lo envía por el puerto serial. Lo mismo para los demás variables, entonces la temperatura hace lo mismo, lee la temperatura, declara que va a ser el field 2 y lo envía. Para la presión lo mismo, lee la presión, declara que va a ser el field 3 y lo envía. Espera un segundo y vuelve el ciclo constantemente. Entonces ese envío de datos se hace a través del método updateData que está aquí. Y bueno, básicamente es mandar comandos AT. ¿Qué es lo que hace? Entonces declara cómo va a ser el formato del comando AT. Declara la IP, declara el puerto, lo envía tanto al puerto serial como al puerto del ESP. Espera un tiempo, verifica si hay un error, si no, declara los comandos, el API key que ya lo declararon ustedes arriba, el campo que va a ser en este caso el field 1, 2 o 3 y el valor y un enter acá. Entonces ahí envió. Lo envía por el puerto serial acá y envía pues aquí es requerido enviar el tamaño de la longitud de los caracteres que se están enviando y se envían por los puertos. Aquí pues lo de envío de comandos, imprime el comando básicamente y obtiene una respuesta. Eso es todo. Entonces estas dos funciones hacen el envío de los datos por el puerto serial, como pues ya lo habíamos visto acá. ¿Ok? Eso sería pues todo. Muchas gracias.